Territorio de Arizona, 1870. El calor del verano apretaba sobre las montañas Dragoon, como una cobija pesada deformando el horizonte en ondas que parecían espejismos. Madeline Mann se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, acomodando el sombrero de ala ancha que protegía su piel clara del sol implacable. Con apenas 20 años, ya se había acostumbrado al paisaje áspero del territorio de Arizona, tan distinto a los bosques verdes de su infancia en Baviera. No debería andar tan lejos del pueblo, señorita Mann, le había advertido esa mañana el señor Holloway, socio de su padre. Han visto a los Chiricahua por estos rumbos. El ejército dice que cada día se ponen más atrevidos. Pero Madeline había heredado la terquedad de su padre, junto con esos ojos azules que parecían atravesar. El arroyo a media milla de su casa era el único alivio contra el calor sofocante, y ella se negaba a dejarse encerrar por el miedo. Además, en 3 años de vivir en la frontera, nunca había visto un apache. Las advertencias ya le sonaban a cuentos inventados para asustar a los niños. El agua murmuraba suavemente entre las piedras lisas mientras Madeline se arrodillaba junto a la orilla. Se quitó el sombrero dejando que su trenza rubia cayera gruesa por la espalda. La frescura del agua en su piel le supo a salvación. Cerró los ojos, saboreando aquel respiro de paz. Al abrirlos de nuevo, ya no estaba sola. Al otro lado del arroyo estrecho estaba un hombre tan quieto como las montañas alrededor. Vestía calzones de gamuza y una camisa sencilla de manta. Del cinturón de cuero le colgaba un cuchillo. Su cabello oscuro caía hasta los hombros, enmarcando un rostro marcado con líneas sutiles de ocre rojo. Sus ojos profundos y vigilantes se mantuvieron fijos en los de ella sin vacilar. Madeline se paralizó con el corazón golpeándole las costillas. Un guerrero apache allí a menos de 20 pasos. Todas las historias aterradoras que había escuchado le inundaron de golpe. Debería correr, gritar, rezar por misericordia, pero siguió inmóvil atrapada en aquella mirada firme. «No quiero hacer daño», alcanzó a decir con la voz apenas sobre un susurro. Levantó despacio las manos vacías, mostrando que no llevaba arma. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, observándola con la intensidad de un halcón. Y para su sorpresa, habló en un inglés marcado pero claro. «Este arroyo no le pertenece a nadie», dijo. «Y es de todos los que lo respetan». Su voz era más profunda de lo que ella esperaba, resonante, con una dignidad tranquila que la sorprendió. No era la voz de un salvaje, como decían en el pueblo, sino la de un hombre. «Yo lo respeto», respondió Madeline, encontrando valor en aquel intercambio inesperado. «Da vida en esta tierra dura». Algo cambió en el rostro del guerrero, no llegó a sonreír, pero sus ojos se suavizaron. Se inclinó junto al agua, igual que ella, y hundió las manos en la corriente. El arroyo fluía entre ellos como una frontera líquida de 2 mundos. «Me llaman, ¿no?», Osa dijo después de un momento, el nombre saliendo de sus labios como un obsequio dado a regañadientes. Las normas dictaban que Madeline debía huir, que hablar con un apache no solo era peligroso, sino escandaloso. Sin embargo, en sus movimientos medidos en la distancia respetuosa que mantenía ella, percibió que no corría peligro inmediato. Madeline ofreció ella con la pronunciación alemana de su nombre, sonando extrañamente íntima en aquel lugar desolado. Nota asintió una vez aceptando su nombre sin comentario. Llenó un botellín de agua y se levantó de un solo movimiento. «Debe volver con los suyos antes de que baje el sol», dijo. «Otros de mi gente quizá no entiendan su presencia aquí». «¿Me está advirtiendo?», preguntó Madeline, sorprendida por su preocupación. «Le digo lo que es», contestó con sencillez. «Estas montañas ya han visto demasiada sangre». Antes de que ella pudiera responder, él se internó entre los matorrales con tanta discreción que en segundos parecía que nunca hubiera estado allí. Solo el ligero polvo revuelto donde se había arrodillado confirmaba que aquel encuentro no era un espejismo nacido del calor y la soledad. Esa noche, mientras ayudaba a su padre con las cuentas en la pequeña tienda, los pensamientos de Madeline regresaban al arroyo, al hombre llamado Nota. Sus ojos habían mostrado algo que ella no sabía nombrar, cansancio quizá, o una sabiduría prematura. No debía tener más de 5 o 6 años más que ella,
y sin embargo se movía con la gravedad de un anciano. «Estás distraída esta noche», comentó Heinrich Mann, mirándola por encima de sus lentes de alambre. El acento alemán de su padre, en vez de borrarse con los años, se había vuelto más marcado, como aferrado a la patria que nunca volvería a ver. «¿Te pasa algo?». Liebling Madeleine negó con la cabeza, sabiendo que nunca podría contarle lo ocurrido. Su padre era más justo que la mayoría, trataba con respeto a los apaches que llegaban a comerciar, pero se horrorizaría al saber que su hija había estado a solas con un guerrero. «Solo estoy cansada», mintió cerrando el libro de cuentas con cuidado deliberado. «Y el calor me da sueños raros». Heinrich asintió con simpatía. «Esta tierra no fue hecha para gente como nosotros», dijo no por primera vez. «Pero salimos adelante como podemos». «Sí, padre», respondió Madeleine, automáticamente, aunque su mente seguía en el arroyo, atrapada en aquel instante de entendimiento imposible. 3 días después, volvió al arroyo. Se repetía a sí misma que era el calor lo que la llevaba de nuevo hasta allí nada más. Seguramente no era la esperanza de volver a encontrarlo, de asomarse otra vez a un mundo tan distinto al suyo. Tales pensamientos eran imprudentes, incluso peligrosos. Y aún así se quedaba más tiempo del necesario con la mirada recorriendo la otra orilla del arroyo, ocultando mal la expectativa en sus ojos. Ese día no apareció tampoco al siguiente. Pasó una semana, y Madeleine se convenció de que aquel encuentro había sido único, imposible de repetirse. La vida volvió a su rutina: ayudar a su padre en la tienda, asistir a los oficios dominicales en la iglesia, rechazar con cortesía los torpes intentos de conquista del hijo del herrero. Pero un día, cuando las nubes de tormenta se juntaban sobre las montañas anunciando una lluvia rara y valiosa, halló sobre la roca plana donde solía sentarse un pequeño envoltorio de piel de venado. Dentro había una pulsera de crin trenzada con esmero, adornada con 3 cuentas de turquesa. No llevaba nota alguna, tampoco hacía falta. Ella se la colocó en la muñeca, escondiéndola bajo la manga antes de volver a casa. Esa noche la lluvia cayó a cántaros, convirtiendo el patio polvoriento en un lodazal. Madeleine se quedó de pie junto a la ventana, mirando los relámpagos partir el cielo y tocando la pulsera oculta en su manga. En algún punto de esas montañas, Nota se resguardaba de la misma tormenta. El pensamiento le dio un calor en el pecho, que prefirió no examinar demasiado. 2 días después ella dejó su propio obsequio, un librito de poesía alemana con las páginas gastadas de tanto leer. Entre ellas puso una flor silvestre prensada, confiando en que quizá no entendiera las palabras, pero sí el gesto. Un intercambio, un puente sobre la distancia. Así empezó la conversación silenciosa entre ellos, hecha de pequeños objetos dejados en la orilla. Una piedra lisa grabada con símbolos que no pudo descifrar. Un pañuelo bordado con sus iniciales. Una bolsita de hierbas aromáticas, una cinta de su cabello. Pasaron semanas antes de que volvieran a verse frente a frente. El sol de agosto comenzaba a caer tras las montañas, tiñendo el paisaje de dorado y ámbar, cuando Madeleine escuchó unos pasos suaves detrás de ella. Se giró sabiendo de antemano quién sería. «Arriesgas mucho viniendo aquí tan seguido», saludó Nota. Llevaba puesto el brazalete que ella le había dejado la semana anterior, un trenzado de cuero con una pequeña cuenta de plata, uno de sus escasos tesoros traídos de Alemania. «Lo mismo haces tú», replicó ella, notando cómo la luz del ocaso resaltaba los planos de su rostro, iluminando esa fuerza callada que lo distinguía. «Tal vez», concedió él con un esbozo de sonrisa, «pero yo nací en esta tierra. Me conoce, me esconde cuando es necesario». «¿Y también me oculta a mí?», preguntó Madeleine, atreviéndose gracias a su cercanía. Nota negó con la cabeza. «Tú brillas demasiado aquí», dijo, como una estrella caída del cielo. La poesía de sus palabras la sorprendió, encendiéndole el rubor en las mejillas. Ningún hombre le había hablado de ese modo, ni los jóvenes colonos ansiosos de esposa, ni los soldados rudos con cumplidos toscos. «¿Te sientas conmigo?», pidió ella, señalando la roca amplia donde cabían 2. Solo un momento antes de que se apague la luz. La duda cruzó por el rostro de él, pero al final asintió, y se sentó guardando una distancia prudente. Permanecieron en silencio mientras los colores se profundizaban, las montañas volviéndose púrpura contra el cielo que se oscurecía.
Mi gente cree que las montañas guardan los espíritus de nuestros ancestros, dijo al fin Nota. Ellos nos vigilan, nos guían en los tiempos difíciles. Mi padre dice que Dios está en todas partes, contestó Madeline. En las montañas, en los arroyos, hasta en el polvo bajo nuestros pies. Quizá hablan de lo mismo solo con distintas palabras. Nota lo pensó su perfil recortado contra el crepúsculo. Tal vez concedió. Pero el Dios de tu gente parece favorecer el arrebato de tierras que no les pertenecen. Sus palabras no sonaban acusatorias, solo como un hecho que Madeline no pudo negar. No todos los colonos quieren quitar, respondió ella en voz baja. Algunos solo desean vivir en paz. ¿Paz? Repitió Nota como si la palabra le resultara extraña en la boca. Poco la he conocido en mi vida. Los soldados blancos nos han expulsado de nuestras tierras desde antes de que pudiera caminar. Hacen promesas en papel, y luego las rompen con balas. Lo siento, dijo Madeline, sabiendo lo insuficientes que eran esas palabras. Nota giró hacia ella y entonces buscando sus ojos en la penumbra. No tienes nada que disculpar, Madeline Mann. Tú no hiciste este mundo como es. El sonido de su nombre en su voz le recorrió el cuerpo como un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la tarde. No aceptó ella. Pero vivo en él, me beneficio de él, mientras tú sufres por ello. Él guardó silencio un buen rato, observándola con un gesto indescifrable. Luego, con calma deliberada, extendió la mano y tomó la de ella. Su piel era cálida y áspera, su agarre firme pero tierno. Era la primera vez que se tocaban, y Madeline sintió ese contacto como fuego corriéndole por el brazo. En otro mundo, dijo en voz baja. En otro tiempo. No terminó la frase, no hacía falta. El peso de lo no dicho quedó flotando entre ellos tan tangible como la mano que la sostenía. A lo lejos un coyote llamó a la luna naciente su aullido solitario, rebotando en las paredes del cañón. Nota soltó su mano y se puso de pie con un movimiento ágil. Debo irme, dijo. Notarán mi ausencia. Madeline asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Cuando él se volvió para marcharse, ella reunió de nuevo el valor. ¿Volveré a verte?, preguntó la duda cargada de un sentido mucho más grande que sus simples palabras. Nota se detuvo mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Algunos caminos, una vez cruzados, no se olvidan, respondió. Hasta que nos volvamos a encontrar, Madeline Mann. Y se fue fundiéndose en la oscuridad que crecía como una sombra que regresa a su origen, dejándola sola con la noche y con la certeza de que su corazón había traspasado un límite del que ya no habría retorno. Septiembre no trajo alivio al calor, solo promesas de mañanas frescas que pronto cedían al sol inclemente. La tienda se llenó de movimiento con rancheros y mineros que se preparaban para el cambio de estación, y Madeline tuvo menos ocasiones de escaparse al arroyo. Aún así, lograba visitar aquel sitio cada pocos días a veces, hallando pequeños obsequios de Nota, a veces dejando los suyos. Sus encuentros se hicieron más frecuentes aunque nunca predecibles. Siempre al anochecer cuando la luz moribunda les brindaba un poco de resguardo, y nunca por más de una hora. Conversaban sobre sus infancias, la de Nota, en las costumbres tradicionales de los Chiricahua, siguiendo las estaciones y aprendiendo el camino del guerrero. La de Madeline, en un pueblo bávaro marcada por la muerte de su madre y la decisión de su padre de buscar fortuna en América. Él creyó en los cuentos, explicó una tarde bajo las ramas de un mezquite. Calles pavimentadas con oro tierra para el que la quisiera un nuevo comienzo. ¿Y encontró ese nuevo comienzo?, preguntó Nota con su hombro lo bastante cerca para que ella sintiera el calor que desprendía. Madeline suspiró. Encontró trabajo duro y desengaño más que nada. La tienda da lo suficiente, pero sus sueños eran mayores. Los sueños suelen serlo, comentó Nota. Mi padre soñaba con conservar nuestras tierras y con que el hombre blanco respetara los límites acordados. Murió defendiendo ese sueño contra soldados que solo vieron obstáculos. El dolor en su voz seguía vivo, aún después de los años. Madeline contuvo el impulso de tomarle la mano, de darle un consuelo que quizás no aceptara. En cambio, compartió su propia pena.
Tenía 12 años cuando murió mi madre, dijo en voz baja. Tuberculosis. Aún recuerdo cómo sonaba su respiración en aquellas últimas semanas como papel desgarrándose una y otra vez. Nota asintió comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. La muerte era un acompañante que ambos conocían. Mi pueblo cree que los que ya partieron siguen cuidándonos, dijo él, que sus espíritus nos guían cuando andamos perdidos. ¿Te sientes perdido? Nota, la pregunta se le escapó antes de pensarlo bien. Él guardó silencio tanto rato que Madeline temió haberse extralimitado. Finalmente la miró sus ojos oscuros, reflejando las primeras estrellas que asomaban. Soy un guerrero en un tiempo en que la forma de vida de los míos se desvanece, dijo. Me criaron para pelear, proteger, honrar las viejas costumbres. Y sin embargo aquí estoy contigo, una mujer blanca hija de un comerciante que gana con el asentamiento en nuestras tierras. Negó apenas con la cabeza. Si eso no es estar perdido, ¿qué lo es? La verdad de sus palabras dolió, pero Madeline no pudo contradecirlo. Entonces los dos estamos perdidos, susurró. Porque sé que no debería estar aquí. No debería sentir... Se detuvo. Las palabras eran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Pero Nota ya las había escuchado en el temblor de su voz, en cómo bajaba la mirada hacia sus labios, y luego se apartaba. Con una ternura exquisita, él levantó la mano hasta su mejilla, recorriendo su pómulo con el pulgar como si quisiera memorizarlo. Algunos caminos nos eligen, murmuró, aun cuando la prudencia diga lo contrario. Cuando la besó fue como la primera lluvia tras una sequía, tímido al inicio, luego creciendo hasta volverse un fuego que todo lo consumía. Madeline respondió con una pasión que debería haberla asustado. Sus manos buscaban la firmeza de sus hombros, la suavidad de su cabello. Todas las barreras raza-cultura, el fantasma del conflicto, parecieron disolverse en la sencilla y profunda conexión de aquel abrazo. Después, mucho después, tendidos en su manta bajo el inmenso manto de estrellas, con sus cuerpos enfriándose en la brisa nocturna, Madeline supo que todo había cambiado. Lo que viniera condena destierro, o hasta la muerte no podría borrar ese instante esa decisión de elegirse uno al otro contra toda razón. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el compás de su corazón. La mano de Nota trazaba figuras distraídas sobre su hombro desnudo. Ahora cargamos con este secreto, dijo suave, este fuego que solo nos calienta a nosotros. ¿Y si el fuego se expande?, insistió ella. Si nos descubren... Su mano se detuvo. Entonces, ardemos, respondió con simpleza. Pero eso es un problema de mañana. Durante semanas continuaron sus encuentros a escondidas, robando momentos de intimidad en la creciente oscuridad de los atardeceres otoñales. Cada vez Madeline se repetía que sería la última, que el riesgo era demasiado. Cada vez regresaba atraída por una fuerza más poderosa que el miedo o la prudencia. Pero su refugio frágil no podía durar. El mundo de afuera se imponía inevitable como el cambio de estaciones. El ejército está planeando algo, le dijo. Nota una tarde de finales de octubre, su rostro serio bajo la luz que se desvanecía. Ayer llegaron más soldados al fuerte. Entre los míos se habla de internarnos más en las montañas, lejos de los asentamientos. El miedo le apretó el pecho a Madeline. ¿Cuándo pronto? Días, quizá una semana. Tomó sus manos entre las suyas firmes y cálidas. Debo ir con ellos, Madeline. Mi lugar está con mi gente. Ella asintió conteniendo las lágrimas. Lo entiendo, respondió, aunque las palabras le supieron a ceniza. La idea de que él se marchara de no saber jamás si estaba a salvo casi la destrozaba. Sin embargo, sabía que no tenía derecho a pedirle que se quedara a que la eligiera a ella sobre su tribu. ¿Volverás?, preguntó, odiando la fragilidad en su voz. Los ojos de Nota se clavaron en los de ella, oscuros y profundos en el crepúsculo. Si puedo, prometió, cuando sea seguro. Esa noche se amaron con una desesperación ardiente, como si quisieran grabarse en la piel del otro, crear un recuerdo capaz de sostenerlos en la separación que se avecinaba. Después, al vestirse en silencio, Madeline sintió con certeza creciente que aquello era un adiós, no solo una pausa.
Toma esto, dijo Nota, quitándose un cordón de cuero del cuello. De él pendía una piedra pulida grabada con un símbolo que ella no conocía. Perteneció a mi madre. Te protegerá cuando yo no pueda. Madeleine negó con la cabeza. No puedo aceptar algo tan valioso. Por favor, la interrumpió él con una urgencia poco común en su voz. Necesito saber que lo llevas, que una parte de mí permanece contigo. Sin poder contradecirlo, bajó la cabeza y dejó que él le pusiera el collar. El amuleto reposó bajo su clavícula todavía tibio de su piel. No tengo nada que darte a cambio, susurró ella, mientras una lágrima se le escapaba. Nota atrapó la gota con el pulgar con una dulzura infinita. Me has dado más de lo que alguna vez creí encontrar en esta vida, dijo. Recuérdalo, pase lo que pase. Su último beso cargaba el peso de todo lo que no podían decir, el futuro imposible que anhelaban las duras realidades que lo impedían. Cuando se separaron, Madeleine sintió como si una parte de su alma hubiera quedado con él arrancada y llevada por la noche. 3 días después, llegó la noticia al asentamiento. Los Chiricahua habían desaparecido de sus campamentos, internándose en lo profundo de las montañas. Las patrullas del ejército aumentaron, las tensiones crecieron, y Madeleine se movía por sus días como un fantasma, cumpliendo sus tareas de manera mecánica, mientras sus pensamientos seguían a Nota donde quiera que estuviera. 2 semanas tras su partida, aparecieron las primeras señales: náuseas persistentes por las mañanas, una sensibilidad extraña a los olores, un cansancio que le calaba hasta los huesos. Para la 3ª semana ya no pudo negarlo. Llevaba en su vientre un hijo de Nota, sola en su pequeña recámara con la mano sobre el abdomen a un plano. Madeleine sintió terror y asombro a la vez. Un hijo. Su hijo. Un símbolo vivo de aquel amor prohibido creciendo dentro de ella, mientras su padre luchaba por sobrevivir en las montañas. No tenía ilusiones sobre lo que significaba cuando su estado se hiciera evidente. Enfrentaría rechazo en el mejor de los casos, violencia en el peor. Una mujer blanca con un hijo apache jamás sería aceptada en el asentamiento, ni siquiera por su propio padre. Y Nota estaba fuera de su alcance, sin forma de avisarle que iba a ser padre. Por primera vez desde la muerte de su madre, Madeleine se permitió llorar sin contención. Sus lágrimas caían por todo lo que pudo haber sido y por lo que nunca sería. Cuando la tormenta pasó, se incorporó limpiándose el rostro con determinación. No era la primera mujer en afrontar una situación así, ni sería la última. Encontraría un camino para seguir adelante por ella y por el niño que merecía una vida sin importar las circunstancias de su concepción. Conforme los días se acortaban rumbo al invierno, Madeleine trazó su plan con cuidado. Había ahorrado un poco de dinero trabajando en la tienda. No duraría mucho, pero quizá lo suficiente para llegar a California, donde tal vez hallara trabajo y anonimato en alguna ciudad grande. Comenzó a guardar provisiones, planeando su huida antes de que los demás notaran su estado. Pero el destino, como tantas veces, intervino de forma inesperada. Heinrich Mann enfermó de neumonía al llegar diciembre. La infección se hundió en sus pulmones pese a los cuidados desesperados de Madeleine. Para Navidad había muerto, dejándola sola en una tierra hostil con un secreto cada vez más difícil de ocultar. El asentamiento, con toda su dureza, se volcó en apoyo a la hija enlutada. La señora Holloway llevó comida y ofreció compañía. El hijo del herrero, aún con esperanzas pese a los rechazos de Madeleine, la ayudó con el trabajo pesado en la tienda. Durante algunas semanas, esa bondad la hizo replantearse su plan de marcharse. Pero una tarde, mientras la señora Holloway le ayudaba a doblar ropa, notó lo flojo de su vestido. «Te ves desmejorada, querida», observó la mujer mayor con ojos atentos, que captaban más de lo que Madeleine creía, y no pude evitar darme cuenta de que en las mañanas te sientes mal. Un escalofrío helado recorrió a Madeleine. Solo es la pena, alcanzó a decir, y los fríos de invierno. El gesto de la señora Holloway se endureció apenas de forma perceptible. He enterrado a 3 maridos y criado a 7 hijos, niña. Reconozco las señales cuando las veo. Dejó la camisa que estaba doblando con un cuidado deliberado. La pregunta es, ¿quién es el padre? No será ese muchacho Holloway que te anda mirando, ¿verdad?
La oportunidad estaba servida a una mentira sencilla que podría darle cobertura, quizá hasta seguridad. Pero Madeleine descubrió que no podía tomarla no cuando significaba negar la verdad de lo que ella y Nota habían compartido. No dijo en voz baja, «No es él». Algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía porque los ojos de la señora Holloway se abrieron un poco más. «Santo cielo», susurró. «Dime que no es lo que estoy pensando. Dime que no estuviste con uno de esos». No pudo terminar la frase, pero el asco en su voz fue claro. Madeleine levantó la barbilla, una calma repentina cayendo sobre ella. «Su nombre es Nota», dijo, «y lo amo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. La bofetada llegó sin aviso, ardiendo en su mejilla y haciéndole girar la cabeza. «Muchacha tonta e insensata», siseó la mujer. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que pasará cuando se enteren?» Madeleine se tocó la cara, y el dolor se desvaneció pronto bajo la fría certeza de lo que debía hacer. «Sé exactamente lo que hice», respondió con voz firme. «Y sé que debo irme de aquí». La señora Holloway la miró, la lucha reflejada en su rostro surcado de arrugas. Por un instante, Madeleine creyó que quizá la ayudaría. Pero la mujer mayor se recogió el rebozo sobre los hombros y avanzó hacia la puerta. «Te daré hasta la mañana», dijo con voz helada, «por respeto a tu padre. Después de eso no puedo hacerme responsable de lo que ocurra». La puerta se cerró tras ella con una terrible sensación de final. Madeleine actuó de inmediato, abandonando sus planes cuidadosamente pensados y optando por la acción inmediata. Empacó lo que podía cargar: ropa, comida, su pequeño ahorro y los pocos recuerdos de sus padres que cabían en una bolsa. Para la medianoche, ya había ensillado la yegua vieja de su padre y acomodado sus escasas pertenencias. Mientras se disponía a montar una voz, salió de la oscuridad. «¿A dónde irás?». Se giró sobresaltada y encontró a Thomas Holloway, el hijo del herrero, de pie al borde del patio. No sabía cuánto tiempo llevaba observándola. Thomas lo saludó moviendo la mano de manera instintiva para cubrirse el vientre. «¿Entonces tu madre te lo dijo?». Él dio un paso hacia adelante, su rostro juvenil marcado por la preocupación bajo la luz de la luna. «No todo, pero lo suficiente». Miró el caballo cargado. «No puedes irte sola, no en tu estado y menos en invierno». «No tengo elección», respondió Madeleine, sorprendida por la suavidad de su voz donde había esperado condena. Thomas dudó, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa. «Toma», dijo tendiéndosela. «No es mucho, pero puede servirte». Atónita, Madeleine aceptó. El peso de las monedas era inconfundible. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. «Después de lo que hice». Thomas desvió la mirada incómodo. «Mi hermana», dijo en voz baja. «Hace 2 años otro hombre de las minas de plata murió intentando deshacerse del bebé por sí sola». Sus ojos, al encontrarse de nuevo con los de ella, reflejaban un dolor que resonaba con el suyo. «No permitiré que eso te pase a ti, Madeleine». Las lágrimas le ardieron en los ojos. La bondad inesperada era más difícil de soportar que la crueldad. «Gracias», susurró. Él asintió una sola vez y señaló hacia el sur. «Ve a Tucson», aconsejó. «Pregunta por la hermana María en la misión. Dile que Thomas Holloway te envió. Ella ayudó a mi hermana al menos por un tiempo. No te dará la espalda». Con su ayuda, Madeleine montó la yegua acomodando las faldas sobre la silla. «Tu madre se enojará», dijo ella. La sonrisa de Thomas fue triste pero decidida. «Déjame preocuparme por eso. Vete ya antes de que alguien más despierte». Al alejarse de la única casa que había conocido en América, Madeleine sintió el peso del colgante de Nota contra su piel. Rumbo al sur, hacia Tucson, hacia un futuro incierto con un hijo mestizo en un mundo que no tenía lugar para ninguno de los dos. Pero era un futuro al fin, uno por el que pelearía con cada gramo de fuerza que le quedaba. Detrás de ella, el asentamiento dormía sin saber que una de sus hijas había escogido un camino distinto, uno que la alejaba de la seguridad y la aceptación para internarse en lo desconocido, en un amor que rompía fronteras y en una esperanza que desafiaba cualquier expectativa.
La noche del desierto la envolvió fría, clara y llena de posibilidades. La misión de San Xavier del Bac emergió del desierto como un espejismo con sus muros blancos brillando bajo el sol invernal. Tras 5 días de viaje duro durmiendo a la intemperie y racionando lo poco que llevaba Madeleine, casi lloró al verla. Su cuerpo dolía de cansancio, y el primer trimestre del embarazo aumentaba su fatiga. La hermana María resultó ser exactamente como Thomas la había descrito, severa pero compasiva. Una mujer que había visto demasiadas crueldades de la vida como para escandalizarse con facilidad. Cuando le explicó su situación omitiendo únicamente el nombre de Nota y su pertenencia tribal, la anciana monja simplemente asintió. «No eres la primera que llega», así dijo con un acento que revelaba sus raíces españolas, «ni serás la última. Tenemos un cuartito donde puedes quedarte hasta que nazca la criatura». Y después preguntó Madeleine, sosteniendo la taza de caldo que la monja le había ofrecido. El rostro curtido de la hermana María se suavizó un poco. «Eso depende de ti, hija. Algunas dejan a sus bebés con nosotras y vuelven a su vida anterior. Otras se quedan y trabajan en la misión. Unas cuantas se marchan con sus hijos hacia lugares donde nadie pregunta demasiado». La observó con ojos perspicaces. «¿Qué decidirás?» «Tú, me pregunto, Madeleine». Llevó la mano instintivamente a su vientre. «¿Me quedaré con mi hijo?», dijo con firmeza. «Pase lo que pase». La monja asintió y un destello de aprobación cruzó brevemente por su cara. «Descansa esta noche», ordenó levantándose de la mesa de madera rústica. «Mañana veremos cómo puedes ganarte la estancia mientras estés aquí». La vida en la misión se acomodó a una rutina de trabajo y oración. Madeleine ayudaba en la cocina, colaboraba en la enseñanza de los niños de la zona y remendaba la ropa para la pequeña comunidad de monjas y sacerdotes. Su disciplina alemana y su disposición para cualquier tarea le ganaron pronto un lugar de respeto, aunque no del todo aceptación. Mientras su vientre se redondeaba con la nueva vida, se sintió atraída por la pequeña biblioteca de la misión, leyendo cuanto encontraba sobre los apaches. La mayoría eran escritos de colonos o soldados plagados de prejuicios y errores. Pero a veces lograba rescatar fragmentos de verdad sobre sus costumbres, creencias y luchas. En esas páginas buscaba a Nota tratando de comprender el mundo que lo había formado, las tradiciones que moldearon su carácter. De noche, sola en su cama angosta, le hablaba al hijo que crecía dentro de ella, contándole historias del valor de su padre, de su ternura, de su amor profundo por la tierra. Le prometía que de algún modo algún día conocería ambas partes de su herencia, aunque tuviera que enseñárselas ella misma con libros y recuerdos. Con la llegada del verano, la tensión entre el ejército y los apaches se intensificó. Madeleine escuchaba los rumores traídos por viajeros que paraban en la misión, relatos de ataques a ranchos aislados, de campañas militares, en las montañas, de traslados forzados y de resistencia desesperada. Cada historia alimentaba su angustia. ¿Estaría Nota envuelto en esos combates? ¿Estaría vivo? ¿Pensaría en ella la mujer blanca del arroyo? En julio, cuando se acercaba su hora, un joven misionero trajo noticias que le helaron la sangre. Un grupo de chiricahuas había sido capturado tras un fallido ataque a una patrulla del ejército. Los prisioneros estaban en el fuerte Bowie, esperando traslado a la reserva de San Carlos. Esta vez los agarraron, informó el misionero durante la cena, sin notar el desasosiego de Madeleine. 15 guerreros, incluso algunos de sus jefes. Solo es cuestión de tiempo para que los demás se entreguen. Esa noche Madeleine caminó de un lado a otro en su cuarto con una mano en la espalda baja y la otra sosteniendo su enorme vientre. El fuerte estaba a menos de 2 días a caballo. Si Nota estaba entre los prisioneros, esa sería su única oportunidad de verlo, de contarle sobre su hijo antes de que lo enviaran a la reserva. Pero viajar en su estado era riesgoso, incluso suicida. Y aunque llegara al fuerte, ¿cómo lograría acercarse a los apaches presos? ¿Qué diría para justificar su interés en ellos? El bebé pateó con fuerza como si percibiera su agitación. «Lo sé», murmuró acariciando la piel tensa de su abdomen. «Sé que quieres conocer a tu padre, pero debemos tener paciencia, pequeño». Esa paciencia fue puesta a prueba antes de lo esperado. 2 días después,
Mientras tendía la ropa en el patio de la misión, comenzaron los primeros dolores leves al inicio, luego cada vez más intensos. Al caer la noche, estaba en pleno trabajo de parto con la hermana María y 2 monjas más, asistiendo con eficacia aprendida. «Eres fuerte», la animó la hermana María, mientras Madeleine le apretaba la mano durante otra contracción. «Tu cuerpo sabe qué hacer. Confía en él». El dolor era más grande de lo que Madeleine había imaginado, una fuerza de la naturaleza arrasándola en oleadas implacables. Pensó en su madre, en las mujeres de su aldea bávara, en tantas apaches que daban a luz en condiciones mucho más duras que esas. La fortaleza de todas ellas parecía fluirle por la sangre, una herencia femenina que cruzaba culturas y siglos. Cuando el alba se levantó sobre el desierto tiñendo de dorado los muros de la misión, el hijo de Madeleine llegó al mundo con un llanto potente. La hermana María colocó al pequeño rojo y tembloroso sobre el pecho de su madre, donde de inmediato buscó alimento. «¿Sabe lo que quiere?», observó la monja con una sonrisa rara en su rostro. Un niño fuerte. Exhausta pero exultante, Madeleine contempló a su hijo entre lágrimas de alegría. Su piel era más clara que la de Nota, pero más oscura que la de ella. Una mezcla perfecta de ambas sangres. Un mechón de cabello negro se le pegaba húmedo a la frente. Cuando abrió los ojos, Madeleine soltó un suspiro al ver la intensidad de esa mirada tan parecida a la de su padre. Matthew, susurró. El nombre que había elegido meses atrás. Matthew Nota Mann. La hermana María alzó una ceja ante el inusual segundo nombre, pero no hizo comentario alguno mientras asentaba el nacimiento en el registro de la misión. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de amamantar, cambiar pañales y dormir a ratos. Madeleine descubrió fuerzas que no sabía que tenía adaptándose a la maternidad con una gracia terca y decidida. Matthew resultó ser un bebé de temperamento tranquilo. Sus llantos eran con propósito, nunca de mero capricho. Sus ojos oscuros observaban el mundo con una seriedad que a veces hacía reír a su madre. «Eres un alma vieja», mi amor le decía mientras lo bañaba en una palangana con agua tibia. «Igual que tu padre». Al terminar el verano, Madeleine empezó a trazar planes para su futuro. No podía quedarse en la misión indefinidamente dependiendo de la caridad. Matthew merecía un verdadero hogar, educación y oportunidades. Con la ayuda de la hermana María Madeleine, consiguió trabajo como asistente de maestra en una escuelita de las afueras de Tucson, junto con alojamiento en una modesta casa de huéspedes, donde aceptaban niños. «Entiende que la vida no será fácil», le advirtió la hermana María mientras revisaban los arreglos. «Una mujer sola con un hijo mestizo enfrentará dificultades». Madeleine levantó el mentón con la decisión, endureciendo su voz. «Ya hemos enfrentado dificultades. Enfrentaremos más. Pero lo haremos juntos». Las monjas la miraron largo rato y finalmente asintieron con una aprobación contenida. «Has cambiado desde que llegaste, Madeleine Mann. Ahora tienes acero en ti». «No cambié», corrigió ella con suavidad. «Ese acero siempre estuvo allí, solo esperaba su propósito». Bajó la mirada hacia Matthew, dormido plácidamente en sus brazos. «Ahora lo he encontrado». En octubre ya estaban instalados en Tucson. Sus cuartos sobre la sombrerería eran pequeños pero limpios, con una ventana que dejaba entrar el sol de la mañana. La escuela atendía principalmente a los hijos de comerciantes y rancheros, aunque también a algunos niños mexicanos y pimas cuyos padres podían pagar la cuota modesta. La directora, la señora Abernathy, era una viuda de Boston, con ideas progresistas, más interesada en la capacidad de Madeleine que en su pasado. «Su hijo tiene un color peculiar», fue todo lo que comentó durante la entrevista mientras Madeleine sostenía a Matthew en un rebozo sobre el pecho. «Será bienvenido aquí cuando tenga edad para las clases». Durante casi 2 años, forjaron una vida discreta en Tucson. Madeleine enseñaba inglés y aritmética básica a los más pequeños durante el día, y en las noches tomaba trabajo de costura para aumentar el ingreso. Matthew pasó de ser un bebé curioso a un niño inquieto, cada vez con rasgos más definidos. Sus ojos azules de madre brillaban en un rostro que por lo demás recordaba con fuerza al de su padre. Los demás huéspedes de la pensión mantenían una cortesía distante, ni hostiles, ni del todo acogedores. La verdadera compañía de Madeleine fue Elena Vázquez,
una joven viuda mexicana que atendía el pequeño café bajo la sombrerería. Elena tenía una hija, Lucía, apenas unos meses mayor que Matthew, y los niños jugaban juntos mientras sus madres trabajaban. Si Elena se preguntaba por el padre del niño, nunca lo mencionó respetando los límites que Madeleine había marcado. De Nota no había noticia alguna. A veces los viajeros traían rumores de movimientos apaches, choques con colonos, o campañas militares, relatos de traslados forzosos a la reserva de San Carlos. Madeleine me escuchaba esas historias con interés oculto, buscando alguna señal que hablara del destino de Nota. Pero los reportes siempre eran vagos, centrados en tropas y bajas, nunca en guerreros individuales. Por las noches después de dormir, a Matthew sacaba el colgante de piedra que él le había dado acariciando su superficie lisa y preguntándose si seguiría vivo, si todavía luchaba por la libertad de los suyos. Se repetía que si hubiera muerto de algún modo, ella lo sabría, sentiría el corte de ese lazo invisible que aún los unía pese a la distancia y el tiempo. Cuando se acercó el tercer cumpleaños de Matthew en el verano de 1873, empezaron a circular rumores en Tucson sobre negociaciones de paz entre el ejército y varios grupos apaches. Se decía que el gobernador territorial había pactado reunir a representantes de distintas tribus con las autoridades en un lugar neutral para discutir un acuerdo más duradero. Dicen que algunos chiricahuas aceptaron venir, comentó la señora Abernathy, una tarde mientras preparaban el salón de clases. Después de 3 años de lucha, ¿te imaginas? Madeleine se quedó inmóvil con la pizarra en la mano. ¿Dónde?, preguntó, esforzándose por sonar casual. ¿Dónde será la reunión? En la misión San Xavier, creo. Terreno neutral. La señora Abernathy negó con la cabeza. Aunque dudo que salga algo de ello. Se ha derramado demasiada sangre de ambos lados. Esa noche Madeleine no pudo dormir. La misión San Xavier, el mismo lugar donde había nacido Matthew, a menos de un día de viaje desde Tucson. Si los chiricahuas realmente enviaban representantes, ¿podría estar Nota entre ellos? La posibilidad, por lejana que fuera, le aceleraba el corazón con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué pensaría él de ella ahora? Querría saber del hijo que nunca conoció, nacido de una unión que rompió las tradiciones de ambos mundos. En la camita junto a la suya, Matthew dormía profundamente, un brazo lanzado por encima de la cabeza con el abandono propio de un niño. Su rostro en reposo. Resaltaba el parecido con su padre, los pómulos altos, la línea recta de la nariz, la firmeza en la quijada. Merecía conocer su origen, encontrarse con el hombre cuya sangre corría por sus venas. Y Nota merecía saber que tenía un hijo sin importar lo que sucediera después. Con la decisión tomada, Madeleine comenzó a planear. Le pidió a Elena que cuidara a Matthew por un día. Un asunto personal en la misión, explicó de manera vaga. Compró un boleto de diligencia hacia el sur, calculando su llegada para la fecha señalada de las negociaciones. La mañana de su partida, vistió a Matthew con esmero en su mejor ropita, explicándole que iban a una aventura. ¿A ver la iglesia grande?, preguntó él con un vocabulario sorprendente para no haber cumplido aún los 3 años. Sí, mijito, respondió ella usando el cariñoso apodo que Elena le decía. Y quizá a conocer a alguien muy importante. Los ojos azules del niño, tan parecidos a los suyos, se agrandaron con interés. ¿Quién, mamá Madeleine?, dudó, incapaz de prometer lo que no podía asegurar. Ya veremos, dijo al fin, pero primero debemos alcanzar la diligencia. El camino a San Xavier transcurrió entre polvo y expectación. Matthew, emocionado por su primer viaje en diligencia, la bombardeaba con preguntas sobre todo lo que veía: las montañas a lo lejos, los saguaros erguidos como centinelas contra el cielo, las casas de rancho con molinos que giraban perezosos en la brisa del desierto. Al acercarse a la misión, Madeleine notó que en verdad algo fuera de lo común sucedía. Carretas del ejército estaban estacionadas en el patio, con soldados descansando cerca. Un pequeño grupo de apaches se hallaba bajo la sombra de una ramada no lejos de allí. Aunque parecían relajados, su postura revelaba alerta. El corazón de Madeleine golpeaba con fuerza mientras repasaba con la mirada al grupo, buscando entre los guerreros una figura conocida. Eran 7 hombres vestidos en mezcla de atuendos tradicionales y prendas obtenidas en intercambios con colonos. Sus rostros permanecían impasibles sin mostrar lo que pensaban.
Y ahí, sentado un poco apartado de los demás con la espalda recta y la mirada fija, estaba Nota. 3 años lo habían cambiado. Nuevas líneas marcaban su boca y una cicatriz delgada cruzaba su pómulo izquierdo. Se veía más delgado, más endurecido. La juventud se había consumido entre guerra y privaciones. Pero sus ojos eran los mismos hondos reflexivos capaces de ver más de lo que mostraban. Los pasos de Madeleine vacilaron al detenerse la diligencia frente a la misión. Había imaginado este instante incontables veces, ensayado qué diría, cómo se acercaría. Ahora que ocurría de verdad, todo se le esfumó como el rocío bajo el sol del desierto. Mamá Matthew tiró de su mano notando la tensión repentina. «¿Estás triste?» Ella lo miró su hijo, el hijo de ambos, y recuperó el valor. «No, mi amor», respondió en voz baja. «No triste, solo recordando». Bajaron de la diligencia Madeleine, saludando con cortesía a los soldados que los miraban con curiosidad. Una mujer blanca y un niño llegando durante conversaciones de paz resultaba inusual, pero no lo bastante como para intervenir. Ella condujo a Matthew hacia la entrada de la misión escogiendo un camino que los acercaba a la delegación apache. Al aproximarse, uno de los guerreros reparó en ellos, sus ojos entornándose al notar la piel clara de Madeleine. Murmuró algo a sus compañeros y al unísono voltearon hacia los recién llegados. Nota, siguiendo esa mirada, se quedó absolutamente inmóvil al verla. Por un instante que pareció eterno, se contemplaron a distancia en medio del patio polvoriento. Luego, con un gesto medido, Nota se puso de pie e inclinó la cabeza en un saludo que podía ser reconocimiento o simple cortesía. Madeleine respondió con un leve movimiento y después se agachó junto a Matthew. «Espera aquí conmigo un momento», le susurró. «Necesito hablar con alguien». Los ojos del niño ya se habían posado en los apaches, su curiosidad evidente en la inclinación de su cabeza. Los indios, preguntó con más voz de la que ella habría querido. «Sí», confirmó ella, notando cómo cambiaba la expresión de Nota al escuchar al niño. «Son apaches guerreros muy valientes». Matthew procesó la información con seriedad. «¿Como en tus cuentos?», preguntó, y un nudo se formó en la garganta de Madeleine. «Sí, exactamente como en mis cuentos». Le había relatado historias nocturnas sobre cazadores y guerreros apaches, sobre su vínculo con la tierra y su lucha por defenderla. Versiones suaves aptas para un niño, pero siempre con un guerrero valiente que se parecía mucho a Nota. Era su manera de mantenerlo presente aún en ausencia. Al otro lado del patio, Nota dijo algo a sus compañeros y, para sorpresa de Madeleine, comenzó a caminar hacia ellos. Los otros lo siguieron con miradas entre curiosas y reprobatorias, pero ninguno lo detuvo. La respiración de Madeleine se cortó al verlo acercarse. Sus movimientos seguían siendo fluidos y firmes como los recordaba. Al detenerse frente a ellos, ella tuvo que alzar la cabeza para encontrarse con sus ojos, igual que aquel primer día junto al arroyo. «Madeleine Mann», dijo él. Su nombre en su voz le recorrió el cuerpo como un escalofrío de reconocimiento. «No esperaba encontrarte aquí». «Ni yo a ti», respondió ella, y la familiaridad del intercambio tranquilizó su corazón desbocado, aunque lo deseaba. Sus ojos se movieron hacia Matthew, que lo observaba con fascinación abierta. Por un largo instante, Nota simplemente contempló al niño, estudiando cada rasgo con una intensidad que despojaba de toda máscara. «¿Tu hijo?», preguntó al fin, aunque la pregunta sonaba más retórica que real. Madeleine asintió. «Sí», respondió en voz baja. «Y tuyo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, irreversibles y transformadoras. El gesto de Nota no se alteró, pero un destello fugaz brilló en sus ojos. Sorpresa, asombro, una vulnerabilidad apenas revelada y pronto contenida. «¿Cuántos años?», preguntó con un tono tan bajo que solo ella alcanzó a oírlo. «Cumplirá 3 el próximo mes», contestó Madeleine. «Se llama Matthew Nota Mann». Al escuchar su nombre, el niño levantó la cabeza. Sí, mamá. Nota se inclinó despacio hasta quedar a su altura. El movimiento los puso frente a frente, imágenes reflejadas separadas por décadas y mundos distintos. «Hola, Matthew», dijo con cuidado, su inglés claro y pausado. «Me llamo Nota». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «Como yo», exclamó encantado por la conexión.
Sí, respondió Nota, y una leve sonrisa le rozó los labios. Como tú. Estudió el rostro del pequeño con asombro sin disimulo, descubriendo los rasgos que venían de él y los que eran de Madeleine. Luego, con una ternura que hizo doler el corazón de ella, extendió la mano y rozó la mejilla del niño. «Veo mi sangre en sus ojos», dijo en apache en un murmullo destinado solo a sí mismo. Pero Madeleine, que había aprendido lo poco que pudo del idioma en libros, entendió lo suficiente para captar el sentido. Las lágrimas le llenaron los ojos, escapándose sin poder contenerlas. «También tiene tu espíritu», dijo ella. «Fuerte, decidido. Observa todo, comprende más de lo que debería a su edad». Nota asintió con orgullo mezclado con una emoción demasiado honda para nombrar. Luego levantó la vista hacia Madeleine, sosteniendo su mirada con la misma intensidad que ella recordaba de sus encuentros pasados. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. No había reproche en su tono, solo un deseo genuino de entender. «Ya te habías ido», respondió ella con sencillez. Los chiricahuas habían abandonado la zona. No tenía cómo encontrarte, ni siquiera sabía si estabas vivo. Bajó la mirada hacia Matthew, que seguía atento a su intercambio. «Cuando supe que lo esperaba ya no había camino de regreso a ti». Una sombra cruzó el rostro de Nota. «Han sido muchos días oscuros», admitió. «Momentos en que no esperaba ver otro amanecer». Su mirada volvió a Matthew. «Pero ahora entiendo por qué los espíritus me mantuvieron vivo cuando otros cayeron». La magnitud del momento golpeó a Madeleine con toda su fuerza. Ese guerrero, el hombre al que había amado contra toda razón, estaba conociendo a su hijo por primera vez. Un hijo concebido en el amor, pero nacido en la separación, portador de dos herencias en guerra. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó ella, repitiendo la misma duda que había expresado aquella primera noche bajo las estrellas. El rostro de Nota se volvió grave. «Ahora enfrentamos lo que es», dijo. «Estoy aquí para negociar condiciones para los míos. El ejército ofrece tierras en San Carlos a cambio de paz. No es lo que queremos, pero quizás sea lo único posible». Miró hacia sus compañeros. «No puedo dejarlos, Madeleine. Mi lugar está con mi gente, sobre todo ahora». Ella asintió, pues ya lo esperaba. «Lo entiendo», dijo. «No vine a pedirte nada, solo a mostrarte a tu hijo, a que supieras que existe, que una parte de ti vive en él». Nota permaneció callado un momento, sus ojos viajando entre Madeleine y el niño. «¿A dónde irás?», preguntó al fin. «De regreso a Tucson», contestó ella. «Enseño en una pequeña escuela allá. Tenemos una buena vida sencilla, pero suficiente». Y cuando él pregunte por su padre, la pregunta cargaba auténtica preocupación. Madeleine sonrió con tristeza. «Siempre le he contado historias de un guerrero apache valiente que ama la tierra y lucha por proteger a los suyos. Seguiré haciéndolo con más verdad ahora que te hemos encontrado». Algo cambió en la expresión de Nota, como si una decisión tomara forma en sus pensamientos. «Las negociaciones durarán varios días», dijo. «Hay un pequeño bosquecillo de álamos detrás de la misión cerca del arroyo. Mañana al mediodía puedo verte allí si quieres». La esperanza revoloteó en el pecho de Madeleine, frágil, como mariposa recién salida del capullo. «Estaremos ahí», prometió. Nota asintió una sola vez y volvió a mirar a Matthew. Tras una breve vacilación tomó el cuchillo que colgaba de su cinturón. Era sencillo, con un mango de hueso. No un arma de guerra, sino una herramienta de uso diario. Lo tendió al niño, empuñadura por delante. «Para ti», dijo. «Un hombre debe tener un cuchillo para protegerse y cuidar de los suyos». Matthew miró a su madre en busca de aprobación. Ante su asentimiento tomó el regalo con manos reverentes. «Gracias», dijo con la educación cuidadosa que Madeleine le había inculcado. Nota revolvió el cabello del niño con torpeza, pero con una sinceridad que se sentía verdadera. «Hasta mañana, pequeño guerrero», murmuró. Luego le lanzó a Madeleine una mirada cargada de todo aquello que no podía decir en voz alta, y se alejó volviendo con los suyos. Mientras lo observaban alejarse, Matthew deslizó su manita dentro de la de Madeleine. Mamá dijo con voz seria: «¿Es él el hombre de tus historias?». Madeleine se agachó a su nivel apartándole un mechón de cabello oscuro de la frente. «Sí, mijito», respondió con suavidad. «Es el hombre de mis historias».
¿Es mi papá?, preguntó sin rodeos con la franqueza de un niño pequeño. La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, contestó al fin sin querer esconder más la verdad. Él es tu papá. Matthew se quedó pensativo asimilando esa verdad con la misma seriedad con la que observaba cada cosa nueva. ¿Y por qué no vive con nosotros?, preguntó al cabo de un rato. Madeleine suspiró buscando las palabras correctas para un niño de 3 años. Porque tiene una misión importante, le explicó. Ayuda a su gente como en los cuentos, pero te quiere mucho aunque no esté aquí con nosotros. El niño asintió aceptando la explicación con esa capacidad de adaptación que tienen los niños. ¿Lo podemos volver a ver? Sí, prometió Madeleine, con el corazón dividido entre el peso de lo inevitable y la esperanza renovada. Lo veremos mañana. Esa noche, mientras intentaban dormir en el pequeño cuarto que la hermana María les había preparado en la misión, Madeleine no lograba conciliar el sueño. Las imágenes del día pasaban por su mente como un carrusel sin fin. El rostro de Nota, al verla el instante en que reconoció a Matthew. El temblor contenido en su voz cuando habló sobre el futuro de su pueblo. Había cambiado igual que ella. Los momentos de alegría junto al arroyo parecían recuerdos de otras personas. La inocencia y la juventud habían sido arrasadas por el camino que a cada uno le había tocado recorrer. Pero el vínculo entre ellos seguía ahí distinto, pero intacto. ¿Qué traerá el mañana?, susurró en la oscuridad. No hubo respuesta. Solo el suave respirar de su hijo dormido a su lado, y a lo lejos el aullido solitario de un coyote llamando a la luna que subía en el cielo. El bosquecito de álamos detrás de la misión ofrecía una sombra agradecida contra el sol fuerte del mediodía. Madeleine estaba sentada sobre una manta extendida sobre la arena mirando cómo Matthew exploraba el arroyuelo cercano. Se había remangado los pantalones hasta las rodillas y se metía al agua poco profunda embobado con los pececillos que se escabullían entre las piedras. «No te vayas más hondo», le gritó, aunque sabía que el agua apenas le cubría los tobillos. «Sí tengo cuidado, mamá», respondió él con esa seguridad típica de los niños que creen ser invencibles. Un movimiento entre los árboles la puso alerta. Nota salió de entre las sombras de los mezquites, caminando con esa misma ligereza silenciosa que ella recordaba. Ya no llevaba la ropa formal del día anterior. Ahora vestía una camisa de algodón y pantalones de gamuza, muy parecidos a los que usaba cuando se conocieron. Matthew, absorto en su juego, ni se dio cuenta. Madeleine se levantó con el corazón acelerado, a pesar de la esperanza que la había mantenido despierta toda la noche. «¿Viniste?», dijo en voz baja cuando él se acercó. Nota asintió. «Dije que lo haría». Su mirada se dirigió a Matthew y algo se suavizó en su rostro. «Le gusta el agua», comentó Madeleine. «Le encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Animales, plantas, las estrellas. Pregunta sin parar por qué las cosas son como son». Un pensador, dijo Nota. Como su madre. El halago le llegó al corazón. Y terco como su padre. Una sonrisa fugaz apareció en los labios de Nota. Una mezcla peligrosa. Justo en ese momento, Matthew alzó la vista. Su rostro se iluminó al ver a Nota. «¡Sí volviste!», gritó con alegría corriendo por el arroyo sin importar el chapoteo. Las gotas volaban de sus pies mientras corría hacia ellos. Ya había olvidado la advertencia de antes. Nota se agachó para quedar a su altura igual que el día anterior. «Dije que volvería», repitió. Las mismas palabras que le había dicho a Madeleine. «Mamá dice que tú eres mi papá», soltó Matthew directo sin vueltas. Nota miró a Madeleine, que solo levantó los hombros. «Los niños hacen preguntas», dijo ella. «Y no veo por qué ocultárselo». Nota volvió la vista al niño y asintió con solemnidad. Sí, confirmó. «Soy tu padre». El niño frunció el ceño intentando entender. «Pero no vives con nosotros». No reconoció Nota. «Yo vivo con mi gente los chiricahuas apaches». «¿En las montañas?», preguntó Matthew recordando los relatos de su madre. «A veces en las montañas, a veces en los valles. Nos movemos con las estaciones siguiendo a los venados y los frutos cuando maduran». Los ojos de Matthew se abrieron con emoción, como si fuera a acampar. Nota sonrió de verdad, y su rostro serio se transformó. «Sí, un poco como acampar.
pero es nuestra vida no solo por gusto. ¿Puedo ir a ver? La pregunta quedó flotando pura e inocente, pero también imposible. La sonrisa de Nota se desvaneció. Tal vez algún día dijo con cuidado: cuando seas mayor, y cuando haya paz entre mi gente y los colonos blancos. Percibiendo el cambio de ambiente, Madeline intervino. Matthew, ¿por qué no le muestras a tu papá lo que encontraste en el arroyo? Entusiasmado por compartir sus hallazgos, el niño agarró la mano de Nota sin dudar y lo jaló hacia el agua. Hay peces chiquitos, explicó con emoción, y piedras con brillitos, y una rana que brincó cuando traté de atraparla. Nota se dejó guiar, su mano grande envolvía por completo la pequeña del niño. Verlos juntos así con las cabezas inclinadas sobre el arroyo, el hombre señalando detalles que el niño no había notado. Esa imagen tan parecida entre ambos le apretó el corazón. Le hizo brotar lágrimas a Madeline. Era lo que pudo haber sido en otro tiempo, en otro mundo. Estuvieron junto al arroyo por más de una hora. Nota le enseñaba a Matthew los nombres en apache de las plantas y animales que veían. El niño absorbía cada palabra nueva con una curiosidad vivaz. Madeline los observaba desde la manta, satisfecha de dejar que ellos construyeran su propio vínculo sin su intervención. Finalmente, la energía de Matthew comenzó a agotarse. La emoción y el calor del día le pasaban factura. Volvió a la manta y se acurrucó junto a Madeline, chupándose el dedo. Un hábito que normalmente no se permitía en público por orgullo. Cansado, Meijo le preguntó en voz baja, acariciándole el cabello. Él asintió, los ojos ya medio cerrados. Solo un ratito, murmuró, arrastrando las palabras con el sueño que lo vencía. En pocos minutos ya respiraba profundamente. Su cuerpo pequeño, rendido por la confianza absoluta. Nota que había llegado más despacio, se sentó en la orilla de la manta. Su mirada fija en su hijo dormido. Es excepcional, dijo en voz baja. Madeline sonrió. Lo es, coincidió, aunque tal vez yo no sea imparcial en eso. Se quedaron en silencio un rato compartiendo la compañía. Solo se escuchaba el susurro de las hojas arriba y la respiración suave de Matthew. Finalmente Nota volvió a hablar, su voz baja para no despertar al niño. Las negociaciones no van bien, dijo. El ejército ofrece tierras que no pueden sostener a nuestra gente. Imponen restricciones que destruirían nuestro modo de vida. Mis compañeros están furiosos. Hablan de volver a las montañas y seguir luchando. Madeline sintió un escalofrío a pesar del calor. Y tú, preguntó. ¿Tú qué crees que se debería hacer? Paula miró a Matthew con el rostro ensombrecido. Antes de ayer, habría estado de acuerdo con ellos. Mejor morir peleando que vivir como prisioneros. Extendió la mano, dudando un momento antes de acariciar suavemente el cabello del niño. Ahora me pregunto si podría haber otra manera. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Madeline. ¿Qué manera? No lo sé, admitió. Pero sé que quiero que mi hijo viva en un mundo donde no tenga que elegir entre el pueblo de su padre y el de su madre. Que pueda sentirse orgulloso de ambas sangres que corren por sus venas. Esas palabras reflejaban los deseos más profundos de Madeline. Eso es lo que yo también quiero para él, respondió. Pero no sé si un mundo así existe ni siquiera ahora. La mirada de Nota se encontró con la suya, firme, directa. Entonces tal vez debamos construirlo, dijo. Empezando por nosotros. El sentido de esas palabras quedó suspendido entre ambos, demasiado frágil para tocarlo de frente. Madeline se obligó a respirar con calma, a no precipitarse, con una esperanza que podría no tener cimiento. ¿Qué estás diciendo? Nota. Él desvió la vista hacia las montañas lejanas que habían resguardado a su gente por generaciones. Estoy diciendo que verte de nuevo, conocer a mi hijo, ha cambiado algo en mí. Movió algo que yo creía inamovible. Su mano fue al cordón de cuero que colgaba de su cuello, igual al que Madeline aún llevaba. Te dije una vez que hay caminos que una vez cruzados no se olvidan. Sigo creyendo que es verdad. El corazón de Madeline latía con tanta fuerza que pensó que él debía escucharlo. Nos cruzamos hace 3 años, dijo con cautela. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Sí, asintió él.
Ambos hemos cambiado. Tú ahora eres madre más fuerte que aquella joven que conocí junto al arroyo. Yo soy un hombre que ha visto demasiada muerte, que está cansado de pelear batallas imposibles. Volvió a mirarla con los ojos firmes. Pero hay cosas que no han cambiado, Madeline Mann. Escuchar su nombre completo como él siempre lo decía, le trajo un torrente de recuerdos. Luz de luna sobre el agua, susurros bajo las estrellas, esa sensación de hogar entre sus brazos. No, susurró ella. Hay cosas que no han cambiado. Matthew se movió entre los dos murmurando algo que no se entendía antes de volver a dormirse. Ambos lo miraron, este puente vivo entre sus mundos. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Madeline, con esa vieja pregunta que esta vez pesaba diferente. Notar se quedó en silencio meditando con calma antes de hablar. Tengo que regresar a las negociaciones, dijo por fin. Voy a intentar una vez más conseguir unos términos que mi pueblo pueda aceptar con dignidad. Pero cuando eso termine, sea con paz o con más conflicto, se detuvo como si buscara valor. Quisiera volver a verlos. A los dos. En Tucson, dijo Madeline, apenas creyendo lo que escuchaba. Quizá, contestó él. O en otro sitio si eso fuera más fácil. Un lugar donde podamos hablar de lo que podría ser. Aunque sus palabras eran intencionalmente vagas, el mensaje era claro. Estaba dejando abierta una puerta. Una apenas entreabierta, pero con la promesa de un futuro que ninguno se había atrevido a soñar. Estaremos donde tú puedas encontrarnos, prometió Madeline. Cuando esté listo, afirmó, notar con decisión tomada. Entonces metió la mano en una bolsita colgada del cinturón y sacó algo. Se lo extendió a ella. Para Matthew, dijo, cuando esté más grande. En su palma descansaba una figura de madera tallada, un caballo al galope pequeño, pero lleno de vida, con líneas limpias y llenas de intención. La pieza era una maravilla. Cada músculo, cada crin al viento, estaban esculpidos con un detalle que hablaba de paciencia y cariño. ¿Lo hiciste tú?, preguntó Madeline, tomando el regalo con manos reverentes. Durante las largas noches de las negociaciones, confirmó notar. Cuando no podía dormir de tanto pensar en él. Esa confesión tan sencilla, acompañada de ese regalo, le caló hondo a Madeline. Lo va a guardar como un tesoro, le dijo. Así como yo guardaré el recuerdo de hoy. Los ojos de notar se fijaron en los suyos, diciendo lo que las palabras no podían. Luego, con delicadeza infinita, se inclinó hacia adelante y posó los labios en su frente. Era una bendición, una promesa, un reconocimiento de todo lo que había entre ellos. Hasta que nos volvamos a ver, susurró. La frase tan conocida ahora estaba llena de esperanza. Al levantarse, Matthew se movió abriendo los ojos medio dormido. ¿Ya te vas?, preguntó el niño con voz adormilada, extendiendo una manita. Notar se arrodilló junto a él y le sostuvo la mano. Por ahora sí, dijo. Pero no para siempre. El pequeño reflexionó con esa seriedad somnolienta tan suya. Prométemelo. Lo prometo, respondió Notar. Y esas palabras no eran cualquier cosa. Eran un juramento. Porque un guerrero cumple su palabra. Tranquilo, Matthew cerró los ojos otra vez, sin soltar la mano de su padre. Notar se quedó ahí un instante más, como si quisiera grabar en la memoria la sensación de esos deditos aferrados con confianza. Luego, con evidente pesar, soltó la mano y se puso de pie. «Cuídalo», le dijo a Madeline, aunque ambos sabían que no hacía falta pedirlo. Siempre, contestó ella sin pensarlo. Con una última mirada, Notar se giró y se marchó. Su silueta se fue perdiendo entre las sombras de los mezquites hasta desaparecer por completo. Madeline no se movió. Permaneció ahí largo rato después de que él se fuera. Una mano sobre la espalda de su hijo dormido, la otra sosteniendo el caballo de madera. El porvenir seguía incierto, lleno de obstáculos que ninguno podía prever. El mundo no era amable con quienes cruzaban fronteras invisibles, con quienes se atrevían a amar más allá del color de piel o la cultura. Y sin embargo, por primera vez en 3 años, Madeline se permitió tener esperanza. No solo por instantes robados en los márgenes de sus vidas separadas, sino por algo más grande. Una posibilidad de caminar juntos, por difícil que fuera el sendero.
Sobre su cabeza las hojas del álamo temblaban con el viento de la tarde, mostrando su parte plateada como si fueran monedas sueltas brillando con la luz. A lo lejos un trueno retumbó la promesa de lluvia en una tierra que moría de sed. Matthew seguía dormido, seguro de que sus dos padres lo querían ajeno aún a las complicaciones que marcarían su camino. Madeleine cerró los ojos. En su mente resonaban las palabras de notar veo mi sangre en sus ojos. Su hijo con el legado de dos mundos enfrentados tal vez algún día sería el puente que los uniera. Era una carga pesada para unos hombros tan pequeños, pero ya no tendría que llevarla solo. Madeleine tocó el colgante en su cuello, una costumbre que le recordaba las promesas cumplidas y aquellas aún por cumplir. Lo que viniera paz o conflicto, unión o separación ahora estaban unidos por algo más que los recuerdos por Matthew, por la posibilidad por ese amor terco e improbable, que los había reunido contra toda lógica y que aún podría forjar un futuro que ninguno de los tres alcanzaba a imaginar. El cielo se oscurecía con nubes de tormenta, pero Madeleine no se movió para buscar refugio. Había momentos que valían la pena mojarse. 3 meses después, mientras el invierno caía sobre el territorio de Arizona, Madeleine estaba junto a la ventana de su habitación en Tucson, observando la rara lluvia invernal caer constante del cielo plomizo. A sus espaldas, Matthew jugaba con su caballito de madera galopando por el piso con efectos sonoros entusiastas. Un golpe en la puerta la sacó del ritmo hipnótico de las gotas contra el vidrio. Cruzó el cuarto ajustándose el chal sobre los hombros ante el frío inusual y abrió la puerta. Ahí estaba una figura conocida en el pasillo. Llevaba ropa sencilla de colón o pantalones, camisa básica y un abrigo grueso empapado por la lluvia. Su cabello estaba más corto que en su recuerdo, ahora le caía apenas por debajo de las orejas. Solo el colgante en su cuello y la intensidad en su mirada permanecían iguales. «Viniste», dijo Madeleine. Las palabras resonaban como aquel encuentro bajo el álamo. Noteher sintió gotas de lluvia brillando en su cabello oscuro. «Lo prometí». Desde el interior se escuchó el grito emocionado de Matthew al reconocerlo. Papá exclamó dejando su juguete para correr hacia él. Sin pensarlo, Noteher se arrodilló y abrió los brazos abrazando al niño con una ternura que hablaba de todos los días ausentes y los momentos perdidos. Sobre la cabeza del pequeño sus ojos se encontraron con los de Madeleine, cargando un mensaje que ella había esperado 3 años. «He venido para quedarme», dijo con sencillez. «Si tú me aceptas». Madeleine sintió como las lágrimas le rodaban por las mejillas tibias en el cuarto enfriado por el invierno. Siempre respondió palabra que era respuesta y promesa a la vez. Afuera la lluvia seguía cayendo, convirtiendo las calles polvorientas en lodo y trayendo un respiro momentáneo al paisaje reseco. No borraba las divisiones del pasado, pero las ablandaba abriendo caminos nuevos donde antes no había ninguno. En un cuarto pequeño de Tucson, bajo una lluvia inusual que nutría el desierto, 2 almas de mundos distintos, y el niño que los unía daban sus primeros pasos hacia un futuro compartido. Incierto, desafiante, pero iluminado por esa luz firme de un amor que se negaba a morir. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Noteher y Madeleine. Pero antes de despedirnos, permítanme dejarles algo desde el corazón. La vida puede ser dura, el amor puede ser complicado, y el mundo no siempre es amable. Pero incluso en medio de las tormentas más salvajes existe la belleza. Incluso en las noches más solitarias hay una luz que te acompaña. Y así como Noteher y Madeleine encontraron fuerza en el amor, tú también llevas dentro una fuerza que a veces se te olvida. Esta noche deseo que te sientas seguro, que tu corazón esté liviano y que descanses sabiendo que eres profundamente amado tal como eres. Envuélvete en paz. Deja que las preocupaciones se desvanezcan y que el mañana te reciba con la suavidad de un amanecer sobre el desierto. Hasta nuestra próxima historia. Duerme bien, sueña bonito. Y recuerda, nunca estás solo. Con amor y gratitud, susurra el viejo oeste. Si esta historia tocó tu corazón, por favor apoya nuestro canal, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos inspira a seguir creando historias poderosas llenas de amor, redención y giros inesperados.
Al final de este video aparecerá otra historia recomendada de nuestro canal. Haz clic y déjate llevar por otro relato inolvidable del corazón.